Hola, ¿qué hay? Nueva reseña de libro y alcanzamos ya las 65 en este canal. Hoy traemos uno de esos libros que salen a raíz de un encuentro, de un seminario sobre un tema concreto. En este caso, una conferencia que tuvo lugar en el 2010 con el título de Lenguaje, Derecho y Traducción. Vamos a echarle un vistazo con detenimiento. Bueno, pues como digo, compendio de presentaciones, textos, talleres, mesas de la tercera edición de la Conferencia de Traducción Jurídica celebrada en la Universidad de Salamanca en febrero de 2010. El libro tiene 181 páginas, edita Comares y el año de edición es el 2011. Sus editores son Iciar Alonso Araguás y Jesús Baigorri Jalón, ambos profesores de interpretación en la Universidad de Salamanca, en el momento en que se editó el libro, y también Helen Campbell, funcionaria de la Dirección General de Interpretación de la Comisión Europea. El libro está compuesto por una nota preliminar, que lleva por título A propósito del lenguaje jurídico y su traducción, una introducción a cargo de los editores en inglés y los siguientes capítulos. Uno primero sobre reflexiones sobre la traducción entre el árabe y el hebreo. Uno segundo que es posicionamiento, juego y medición en traducción intercultural. El tercero, verdad, lenguaje y derecho. 4. La renovación europea del lenguaje judicial español, las jurisprudencias de Estrasburgo y Luxemburgo. En quinto lugar, el lenguaje de los derechos humanos en inglés, aspectos generales y contrastivos. 6. La explotación de corpus en los organismos internacionales. 7. Recursos terminológicos, fraseológicos y retóricos aplicados a la traducción. Y 8. Editores y autores. Unas páginas de biografías breves de los participantes en el libro. Bueno, ¿qué me ha gustado del libro? Me ha gustado del libro porque he encontrado 3 presentaciones que me han gustado muchísimo y ya con eso tengo suficiente para darle una buena nota al libro, mientras que el resto, pues la verdad, no me han interesado ni más ni menos. Esto es como cuando era joven y me dedicaba a comprar revistas de música que traían un CD con una compilación y unos los conocía, otros no, pero compraba la revista para ver qué te iba a gustar y qué no te iba a gustar y así delimitar tus gustos y descubrir a nuevos cantantes y grupos y demás. Bueno, pues esto con los libros que salen fruto de seminarios y de conferencias es un poco igual. Muchos autores, cada uno cuenta su historia, unas te gustan y le sigues la pista para ver si hablan más de ese asunto o no, y otros directamente los descartas porque no tienen nada que ver contigo. Bueno, pues de los tres que me han gustado son estos capítulos que cito a continuación. El primer capítulo que me ha gustado mucho es sobre la explotación de corpus en las organizaciones internacionales. Es el penúltimo capítulo del libro y en él se definen los corpus. Se dan ejemplos en español y otras lenguas de corpus, se mencionan las ventajas de usarlos en el proceso de traducción y se investiga el uso de estos instrumentos en organizaciones internacionales como la ONU, la Organización Mundial del Comercio, la Dirección General de Traducción de la Comunidad Europea, ahí debería decir, perdón, de la Comisión Europea y también el Parlamento Europeo. Ese capítulo es fantástico, da un montón de información muy interesante sobre traducción jurídica, sobre todo a nivel de organizaciones internacionales. Luego, el otro capítulo que también me ha gustado mucho es el último, en el que se hablan de recursos terminológicos, fraseológicos y retóricos en la traducción jurídica. En concreto, analiza la metodología de trabajo para un encargo de traducción jurídica,
que, bueno, pues es interesante ya de principio cómo plantea una traducción, pero lo más interesante viene después. Describe la construcción de un pequeño corpus y cómo procede a analizarlo con un gestor de corpus, una herramienta informática que le permite identificar términos clave, stop lists o clusters. Muy interesante lo de los clusters porque van señalando frecuencias de uso de unidades que permiten reconocer términos compuestos y colocaciones. Siempre digo que es fundamental enseñar las colocaciones a los hablantes de otro idioma que quieran aprender el español, por ejemplo, ¿sí? A modo de ejemplo, la expresión es llevarle la contraria a alguien. No puedes decir ponerle la contraria, hacerle la contraria, darle la contraria, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, llevar y contraria tienen unos significados, pero llevarle la contraria a alguien tiene un significado muy concreto y solo se puede decir de esa manera. Por eso digo siempre que las colocaciones o unidades fraseológicas o fraseologismos son construcciones que conviene enseñar tal como son a la persona que está aprendiendo otro idioma o que está queriendo hacer traducción en el idioma que tú sabes. El otro capítulo que me ha parecido también interesante, pero no al nivel de estos dos, es el capítulo en el que se habla de la renovación del lenguaje judicial español, en el que básicamente se hace una línea del tiempo de cómo ha ido evolucionando este lenguaje de los tribunales en lo que sería una fase hasta la etapa franquista. Luego la Constitución, cómo supuso una renovación del lenguaje y en pocos años después, porque en el 85 ya entró España en las comunidades europeas, cómo esta influencia del lenguaje que venía de Europa y el acervo comunitario y todo lo demás, también supuso una doble influencia importante en el lenguaje judicial español que en un periodo de 10-15 años cambió de manera muy significativa. Esto lo cuenta el autor en este capítulo que he encontrado también muy interesante. En la parte negativa no voy a señalar nada. Rescato un par de citas de esos dos capítulos que me han gustado mucho, el penúltimo y el último. Entonces, un corpus es una colección de material lingüístico, palabras o textos, seleccionados y ordenados en función de criterios lingüísticos explícitos y en una cantidad suficiente para asegurar su representatividad con la finalidad de obtener datos y conclusiones respecto al uso de una lengua o de un lenguaje de especialidad. Todo encargo de traducción implica una fase de documentación, descripción y contraste entre las lenguas implicadas previa a la traducción. En la traducción jurídica tenemos que contar con una dificultad añadida en comparación con la traducción de otros lenguajes de especialidad. El derecho vive a través de la lengua, por lo que al comparar el lenguaje jurídico de dos lenguas no solo comparamos sistemas lingüísticos, sino también dos órdenes jurídicos distintos. Bueno, pues son dos citas muy breves de dos capítulos que a mí me han parecido muy buenos. En definitiva, a modo de conclusión, una obra colectiva sobre traducción jurídica con distintos aportes por un puñado de autores diferentes. Variedad de visiones sobre el paraguas de un tema común con un par de aportaciones que me han resultado realmente muy interesantes. Por ello, mi nota para este libro es de un 8,3 puntos sobre 10. Es todo por el momento, espero que te haya gustado esta reseña, nos vemos en la siguiente si así lo consideras. Un saludo, que pases muy bien.